soy Eduardo Acosta. En esta clase hablaremos de los sistemas de coordenadas. Como hemos visto antes, las magnitudes vectoriales se representan como vectores. Los vectores los podemos pensar como flechas en el espacio, o sea, segmentos orientados. Para describirlos completamente se necesita identificar 4 elementos: el módulo, el punto de aplicación, la dirección y el sentido. El módulo es una magnitud escalar que indica el fenómeno que describe la magnitud vectorial. El punto de aplicación, la dirección y el sentido definen la recta de aplicación y la dirección en el espacio. Para hacer una descripción matemática de un vector, habíamos dicho que se requiere un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas es una convención que nos permite obtener y transmitir la información de una magnitud vectorial. Para definirlo se necesitan identificar 2 elementos: el punto de referencia o punto de origen, que es el punto del espacio a partir del cual se tomarán las distancias. El otro elemento son las 3 direcciones ortogonales que se emplearán para describir los vectores. 2 de las direcciones las podemos elegir en forma arbitraria. La tercera de estas direcciones queda determinada ya que deben formar una terna derecha. Más adelante veremos qué se requiere para cumplir con esta condición. Este es un ejemplo de sistema de coordenadas que se puede usar para describir el vector A. El origen del sistema de coordenadas es el punto O, que en este caso coincide con el origen del vector A. Los ejes X, Y y Z tienen direcciones identificadas por los versores I, J y K, que cumple además la regla de la mano derecha. Esto significa que el producto vectorial de I por J es K. Para ver la dirección del producto vectorial, usemos los dedos de la mano derecha. Ponemos el pulgar en la dirección I, el índice señalando la dirección J. Al poner el dedo mayor perpendicular a estos dos dedos, la dirección que señala es K. En el ejemplo inferior se muestra una mala selección de un sistema de coordenadas. El origen es el mismo que en el primer ejemplo, pero los versores I, J y K no cumplen la regla de la mano derecha. Nos podemos dar cuenta porque el producto vectorial de I por J es menos K. Siempre se deben usar ternas derechas. El sistema de coordenadas más simple es el sistema de coordenadas cartesiano. Este sistema usa 3 planos infinitos como generatrices de las direcciones I, J y K. El versor I es perpendicular al plano IZ, que está de color azul. El versor J es perpendicular al plano ZX de color verde. En cambio, el versor K es perpendicular al plano XY de color naranja. Las direcciones de los versores se definen para que sea válida la regla de la mano derecha. El producto vectorial entre I y J es K. Como es un producto vectorial, también valen las relaciones cíclicas. El producto de K por I es J y el producto de I por J da el versor I. Además, en el sistema de coordenadas cartesiano, los versores cumplen que el producto escalar entre ellos es nulo, porque las direcciones son perpendiculares entre sí. Una propiedad fundamental del sistema de coordenadas cartesiano, que lo diferencia del resto de los sistemas de coordenadas que se pueden elegir, es que las direcciones I, J y K son fijas, es decir, no cambian bajo ninguna circunstancia. Para escribir un vector A en el sistema de coordenadas cartesiano se deben calcular las proyecciones del vector en cada una de las direcciones I, J y K. Estas proyecciones se llaman componentes del vector. La componente X del vector A la identificamos con el símbolo A sub X y se calcula con el producto del vector A y el versor I. La componente Y del vector A la llamamos A sub I y se calcula como la proyección del vector A en la dirección J. La componente Z del vector A se nota como A sub Z y se calcula proyectando en la dirección K. El vector A se escribe entonces como la suma de 3 vectores perpendiculares, A sub X versor Y, más
A sub i versor j más a sub z versor k. Entonces, un vector A se escribe como la combinación lineal de los versores i, j y k, donde las componentes del vector son los coeficientes. Un vector importante es el vector que señala la posición de un punto del espacio, que llamamos vector posición, e identificamos con la letra R. La componente del vector posición en la dirección y se llama x. Y es la componente en la dirección j. Se llama z a la componente en la dirección k. El vector posición en el sistema de coordenadas cartesiano se escribe como una combinación lineal de las direcciones i, j y k. Los coeficientes de la combinación lineal son las componentes del vector x, y y z. Ahora consideremos el caso en el que se señala otro punto del espacio, el punto R1. Las direcciones i, j y k son las mismas, pero cambian las componentes del vector posición. Si comparamos ambas expresiones, vemos que los versores i, j y k son los mismos. Esto ocurre únicamente cuando se emplea el sistema de coordenadas cartesiano. Ahora veamos el sistema de coordenadas cilíndrico. El sistema de coordenadas cilíndrico usa tres superficies como generatrices de las direcciones ρ, φ y k. El versor ρ es perpendicular al cilindro azul de radio R. Este versor está contenido en el plano XY y apunta en la dirección alejándose del eje Z. El versor φ es perpendicular al semiplano verde apoyado en el eje Z que forma un ángulo φ con el eje X. Su dirección es la de crecimiento del ángulo φ. El versor K es perpendicular al plano XY de color naranja. Las direcciones de los versores se definen para que sea válida la regla de la mano derecha, es decir, que se verifica que ρ por φ es K. Además, el producto escalar entre ellos es nulo porque son ortogonales entre sí. Para escribir un vector A en el sistema de coordenadas cilíndrico, se deben calcular las proyecciones del vector en cada una de las direcciones ρ, φ y K. Hay que tener en cuenta que el punto de aplicación del vector A define las direcciones ρ y φ. La dirección K no cambia porque es la misma que se usa en el sistema cartesiano. Las proyecciones del vector A en las direcciones principales se llaman componentes del vector, en la dirección ρ, en la dirección φ y en la dirección K, y se calculan con el producto entre el vector y el versor correspondiente. El vector A se escribe entonces como la suma de tres vectores perpendiculares, A sub ρ versor ρ más A sub φ versor φ más A sub z versor k. ¿Cómo se describe el vector posición en el sistema de coordenadas cilíndrico? Como este vector tiene su punto de aplicación en O, se usa el punto que está señalando para definir las direcciones ρ y φ. Recordemos que K es la misma dirección que se usa en coordenadas cartesianas, por lo tanto es independiente de cuál es la posición que está señalando el vector. Las componentes del vector posición se calculan de la forma usual proyectando el vector en las direcciones ρ, φ y k. Es interesante ver que el vector posición en este sistema no tiene proyección en la dirección φ, por lo que el producto escalar de R con φ es 0 siempre. El vector posición en este sistema de coordenadas tiene entonces dos contribuciones, una en la dirección ρ y otra en la dirección k. Veamos qué diferencias hay en los vectores posición cuando señalan dos puntos distintos en el espacio. R1 de color azul y R2 de color verde son dos vectores que señalan puntos del espacio distintos. Los dibujamos separados por simplicidad, pero usamos para su descripción el mismo sistema de coordenadas cuyo origen es el punto O. La posición 1 en el sistema cilíndrico tiene versores ρ sub 1, φ sub 1 y k. Si R1 y Z1 son las componentes de la posición 1, el vector se escribe como R1 por ρ sub 1 más Z1 por k. En cambio, la posición 2 señala un punto distinto,
por lo que las direcciones de los versores son distintas. En este caso, ρ sub 2, φ sub 2 y k. Si Z2 y R2 son las componentes de la posición 2, el vector se escribe como R2 por ρ sub 2 más Z2 por K. Como podemos apreciar, realizar operaciones matemáticas entre vectores en este sistema de coordenadas es complejo, porque las direcciones no son fijas. Pese a esta dificultad, va a haber situaciones en las cuales nos convenga trabajar con este sistema de coordenadas porque en cartesianas las cuentas se van a complicar mucho más.